Hola a todas y todos, soy Jairo Ortiz Revilla, voy a moderar la siguiente conferencia de Digna Couso. Ya le he dado el permiso para que pueda encender su micrófono y su vídeo. Hola, ¿qué tal? No sé si me veis bien. Sí, perfectamente, Digna. Muy buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. a continuación vamos a seguir, ¿no?, con este simposio tan interesante y que esperemos que siga eh, produciendo, ¿no?, estas reflexiones y estas preguntas. Vamos a tener la charla de Digna Couso, interdisciplinaridad y STEM, una mirada epistémica. Para mí es un honor presentar a Digna. Digna es licenciada en física, doctora en didáctica de las ciencias y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente coordina el máster de formación inicial del profesorado de ciencias y dirige además el Centro de Investigación para la Educación Científica y Matemática. Como investigadora y formadora, su foco de interés está en la perspectiva de enseñanza de las ciencias, como participación en las prácticas de la ciencia, especialmente de la modelización, que hemos estado también tratando anteriormente con Agustín. En los últimos años se ha dedicado al desarrollo profesional y el diseño didáctico del ámbito STEM, desde las perspectivas de equidad y género, así como al análisis de la identidad STEM del alumnado, ¿no? Para mí es un honor presentar a Digna, una pionera tanto en España como a nivel internacional, como todos sabemos, por sus publicaciones que tratan de manera muy directa el tema de la integración disciplinaria, sobre todo también hablando de esta tendencia, ¿no?, de investigación y de la didáctica basadas en los enfoques STEM y STEAM, ¿no? Bienvenida, Digna, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, y muchas gracias por la presentación. Entiendo que, la verdad es que me he perdido el inicio de la presentación de Agustín, habéis empezado muy puntuales. He entrado 2 minutos tarde y ya estaba a medias. Entiendo que ahora directamente ponéis, ¿no? Primero la ponencia y luego ya podemos interactuar, que es la parte como interesante. Os dejo a ver qué tal se ve, porque la verdad es que esto de grabarse es una cosa rarísima. Bueno, nuevos retos para todos. Sí, voy a Exacto. compartir la ponencia y después estamos con el turno de preguntas. Gracias, Digna. Perfecto. Gracias, Jairo. Hola, buenas tardes. Esta es mi presentación. Se llama Interdisciplinaridad y STEAM, una mirada epistémica, y yo soy Digna Couso, vengo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo primero que quería un poco hablar hoy es que sobre la educación STEM, en particular sobre el ámbito STEM y sobre todo lo que engloba, hay un poco un batiburrillo, ¿no? Se habla de STEM como un ámbito disciplinar, cultural, pero también profesional, laboral, político, económico, lúdico, educativo. Es decir, podemos encontrar desde documentos políticos, donde se habla sobre todas las necesidades de vocaciones STEM, de profesionales STEM en el ámbito high-tech. Podemos hablar sobre todo el argumento de necesidad de otros y sobre todo otras profesionales en STEAM, sobre todo desde el punto de vista también del género, pero también la inclusividad, la equidad y la necesidad de diversidad. Se habla mucho de STEAM Education desde la perspectiva del talento, de las escuelas de excelencia, etcétera. Y también hay todo un ámbito pues, lúdico festivo en el que podemos encontrar desde juguetes STEM, propuestas de educación no formal, no todas realmente educativas, etcétera. Cuando hablamos de educación STEM, sin embargo, el foco se pone, o al menos la sensación que nos da a nosotras, es que el foco se pone sobre todo en qué educación STEM necesitamos y en cómo educar en STEM. Es decir, todo lo que tiene que ver un poco con si STEM, STEAM, STREAM, si ponemos la robótica o la lectura o la competencia lingüística, o si ponemos la A de Arts o de artes, entendidas como artes plásticas, o A de entendida como humanidades, o A de creatividad, etcétera. Y también se habla mucho de metodologías STEM.
de esa forma de enseñar un poco diferente que se presenta muchas veces como una contrapartida a lo tradicional. A nosotros nos gusta centrarnos en otro aspecto que tiene que ver más con para qué la educación esté. Es decir, empezar por pensar un poco qué es lo que queremos conseguir cuando estamos participando en educación STEM, y esto nos hace un poco replantearnos si realmente la interdisciplinaridad, por ejemplo, que es un poco el foco de este congreso y también de nuestra presentación, tiene o no sentido cuando tenemos en cuenta para qué queremos esta educación en el ámbito científico-tecnológico, ¿no? Cuando decimos STEM, un poco nos estamos refiriendo no solo a ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, sino al ámbito científico-tecnológico. Para nosotros, esta educación STEM se tiene que orientar a dos grandes objetivos. Por un lado, el desarrollo de lo que sería la competencia, la alfabetización en este ámbito científico-tecnológico para todo el alumnado, para todos y todas. Y por otro lado, la idea de que la educación STEM también tiene que servir para conseguir un posicionamiento no negativo, no anti el ámbito científico-tecnológico. Hoy en día esta segunda parte, de la que se habla poco, cuando se habla de educación STEM, es realmente muy importante, ¿no? Cuando tenemos corrientes negacionistas, pseudociencias muy corriendo, ¿no? Un poco por las redes, pero también a veces nos las encontramos en la farmacia, incluso en universidades, en cursos que se están dando de posgrado, de máster. Toda esta parte, ¿vale? También todas las fake news, etcétera, sobre el ámbito científico y tecnológico, que además la pandemia lo ha puesto muy de manifiesto, es una parte importante porque creemos que hay que hacer educación STEM para todo el mundo. Y eso significa dos grandes objetivos, ¿no? Capacitar y alfabetizar en STEAM, obviamente, una educación STEAM para participar activa y empoderadamente en la construcción de un mundo más sostenible, más equitativo, más inclusivo, también desde el ámbito científico y tecnológico, no solo, obviamente, pero también mejorar el posicionamiento de las STEAM. Es decir, una educación STEM que permita equidad en el disfrute, en la aspiración, ¿vale? Hacia este ámbito, ¿no? Y no solamente una educación STEM que permita trabajar en este ámbito o que permita comprender este ámbito, sino que también nos permita disfrutar este ámbito y tener un posicionamiento positivo hacia el mismo. En ese sentido, si nos centramos en el primero de los objetivos, si lo que queremos es capacitar y alfabetizar en STEM, lo primero que tenemos que pensar es qué es la competencia STEM y cómo podemos desarrollarla. Desde nuestra perspectiva, nuestro grupo de investigación, hemos trabajado en la definición de qué significa para nosotras ser competente en STEM, ¿no? Y hemos llegado a una definición que obviamente es competencial, por lo tanto significa saber hacer algo, en este caso ser capaz de identificar, de aplicar o reflexionar. ¿Pero el qué? Pues nosotros lo hemos centrado en las formas de hacer, pensar, hablar y ser estar de la ciencia, la ingeniería y la matemática. Y obviamente las otras áreas incluidas si estamos añadiendo otras letras, ¿no? Y añadimos, y esto va a ser un poco el foco de esta presentación, de forma más o menos integrada. Es decir, sin darle un peso tan importante al grado de integración como le damos al hecho de que no vamos a trabajar conocimientos de ciencia, ingeniería, matemáticas o procedimientos de ciencia, ingeniería, matemáticas, sino las prácticas de estas disciplinas, es decir, las formas de hacer, pensar, hablar, ser y estar, de alguna manera, estas habilidades cognitivo-discursivas y sociales de estas disciplinas. Y que esto es lo que le llamamos la práctica de estas disciplinas. Y que también lo resumimos en una metáfora que a nosotros nos parece muy útil, que es las formas de mirar el mundo y a aproximar los problemas desde estas disciplinas. ¿Para qué? Pues lo hacemos obviamente en los contextos complejos a los que nos tenemos que enfrentar hoy en día para comprender, decidir y actuar ante problemas complejos y construir soluciones creativas. ¿De qué manera? Pues aprovechando las sinergias personales, las tecnologías adecuadas. Nos parece muy importante esto de adecuadas, no las que haya, no necesariamente tecnologías, y tampoco ponemos la idea de cooperación, sino aprovechando las sinergias personales, lo que pueda aportar cada persona y no tanto entendiendo que todo el mundo aporta lo mismo. ¿Y de qué manera? Y esta del final nos parece la más importante quizás, de forma crítica, reflexiva y con valores.
si estuviéramos de acuerdo o llegamos a un cierto consenso sobre que ser competente en STEM es de alguna manera esto o algo parecido a esto, nosotros ponemos el foco en esta parte del medio para esta presentación, que son estas gafas, esta forma de mirar de las disciplinas científico-tecnológicas. Entendiendo, luego hablaremos, que no estamos hablando de las mismas gafas o de unas únicas gafas, sino de una combinación de maneras de mirar. Por eso nos centramos en esta idea para esta presentación de por qué decimos de forma más o menos integrada y no le damos tanta importancia a la integración, cuando en realidad cuando preguntamos al profesorado sobre educación STEM muchas veces nos dice que la integración es la característica fundamental, ¿no? que caracteriza a esta educación STEM. A veces cuando preguntamos al profesorado qué entienden por educación STEM, lo que sale en medio siempre tiene que ver con la creatividad, tiene que ver bastante con la ingeniería, con construir soluciones, pero también con la interdisciplinaridad. Para nosotros, en el aula STEM, cuando el profesorado se pone a hacer actividades STEM, un poco porque le llega una presión, ¿no? Desde fuera, desde las administraciones, un poco porque ha hecho una formación al uso o porque ahora está de moda, vemos cuando acompañamos a estos equipos docentes en su introducción al mundo de la educación STEM, vemos diferentes síndromes que hoy no podemos hablar de todos ellos, pero que lo hemos hablado en otras presentaciones, ¿no? El síndrome de la compra compulsiva de material, generalmente tecnologías programables, creativas. El síndrome arcoíris lo encontramos mucho en primaria, sobre todo hacer muchas cositas de colores muy bonitas, que si pasteles con diferentes colores, que si tintes que forman un arcoíris, etc. El síndrome you do yourself o de construccionismo, de entender las STEM solo como construccionismo. El síndrome de la programación, las STEM es introducir la programación, pero sobre todo encontramos un síndrome que nos parece interesante hoy en el contexto de este congreso, porque como veis tenemos una cierta visión crítica respecto a cualquier integración o integración por encima de todo, que sería el síndrome de cuantos más mejor, ¿no? Que es esta idea de cuando se hace un proyecto educativo STEM, entender que todas las letras, todas las disciplinas deben estar presentes, tengan sentido, ¿no? Para el problema que se quiere resolver. Y llega un momento en el que a nosotros nos parece que ya no se sabe qué es qué, ¿no? Estamos en un proyecto STEM que se trata, no sé, de construir un barco por un cierto reto, por ejemplo, que aguante un objeto que flote, que aguante unas monedas, y no nos importa o no damos al alumnado la posibilidad de realizar este proyecto desde diferentes formas de mirar, ¿no? Desde una mirada más de la ciencia, comprendiendo qué es la flotación, etcétera, o desde una mirada más de la ingeniería, que a lo mejor es un estudio de diferentes embarcaciones o maneras en las que hemos construido objetos, ¿no? Un estudio de objetos que flotan, que ya existen. Nosotros creemos que en este proyecto están todas las letras metidas, lo hagamos como lo hagamos, per se, ¿no? Y que además esto es importante que pase. O, por ejemplo, el síndrome de la disciplina, ¿no? Que es esta idea que a veces se comunica en STEM, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando se habla de transdisciplinaridad, se habla de que los límites entre las disciplinas se desdibujan, ya no hay disciplinas, se habla de STEM incluso como una metadisciplina, o como su propia disciplina, y no está claro qué aporta lo disciplinar, ¿no? Desde esta perspectiva, para nosotros la metáfora sería estén como unas gafas que no se sabe cómo, ¿no? Unas gafas muy especiales, casi de realidad aumentada, en la que tú puedes ver desde todas las disciplinas a la vez, ¿no? Y esto sería ser competente en STEM, a una visión de la competencia STEM muy diferente, que es la que queremos promover nosotros, en las que ser competente en STEM significa saber llevar diferentes gafas, las de la matemática, las de la ciencia, las de la ingeniería, las de otras disciplinas si las queremos integrar o incluir en otras visiones de STEAM, STEAM, etcétera. De manera que lo que queremos que el alumnado sepa hacer no es solo llevar con comodidad estas ciertas gafas, ¿no? Que hace la ciencia, cómo mira la ciencia, sino ser capaz de cambiar. Ahora me interesa, para el problema que voy a hacer, no mirármelo solo desde la ciencia, sino incluir ahora una mirada desde la matemática o una mirada desde la ingeniería. En ese sentido, nosotros hemos publicado con una compañera, Cristina Simarro, que es una persona para mí muy experta en este ámbito, es ingeniera, yo soy física de formación, y hemos reflexionado bastante en el contexto de su tesis, pero también después de esta, sobre qué aporta una visión epistémica
precisamente a esta decisión sobre si la integración es la característica más importante de la educación STEM o si de qué manera se debería considerar esta integración o esta multireferencialidad, ¿no? Usando nuevos marcos que ahora también se están trabajando y que se presentaron, por ejemplo, en el último Congreso de Enseñanza de las Ciencias. Entonces, en ese sentido, ¿qué aporta esta visión epistémica? Para nosotros, desde el punto de vista epistémico, creemos que perdemos mucho al diluir las disciplinas STEM. Por ejemplo, ¿no? Cuando no se tiene en cuenta que el ámbito STEM engloba diferentes disciplinas que tienen diferentes maneras de mirar, se oculta, por ejemplo, que estas disciplinas tienen diferentes objetivos. Que el objetivo de la ciencia, más orientado a comprender para actuar, es diferente del objetivo de la ingeniería, que está más orientado a la construcción de soluciones. Y en ese sentido, aunque parezca que se pueden poner juntos, y de hecho para muchos problemas hacen falta las dos miradas, para la mayoría de los problemas científico-tecnológicos pueden hacer falta las dos miradas, estos objetivos distintos hacen que incluso los objetos con los que trabajan sean diferentes. En la ciencia, para comprender, yo puedo establecer un modelo teórico que no tenga una concreción en la realidad. En la ingeniería, las soluciones que planteamos se tienen que poder materializar. Si solo vive en el mundo de las ideas, no lo consideraríamos una solución adecuada. Estos diferentes valores, criterios, ¿no?, de validez, por ejemplo, reglas metodológicas, diferentes esferas de actividad, diferentes formas de conocimiento que tienen estas disciplinas, hacen que aproximen el mundo de formas diferentes, complementarias, muy interesantes, muy ricas, y que para el alumnado precisamente navegar entre unas y otras es más rico que hacer como que no existen y que todas en realidad están haciendo un poco lo mismo, y que podemos diluir totalmente estas fronteras, ignorar que tienen diferentes objetivos o diferentes reglas metodológicas o diferentes formas de conocimiento, esferas de actividad, y usar todo el conocimiento científico-tecnológico como una única cosa, o toda nuestra competencia en este ámbito como una competencia global, totalmente de nivel meta, que podemos usar para resolver cualquier problema, tenga una naturaleza u otra. De hecho, por ejemplo, ¿no?, en las esferas de actividad a nosotros nos parece muy interesante diferenciarlas, ¿no? En ciencias sabemos claramente que las esferas de actividad tienen que ver con la indagación, con la modelización y con la argumentación, pero este tipo de reflexión se tiene que hacer también en las otras disciplinas, a ver cuáles son sus esferas de actividad y no dar por hecho que son las mismas. También creemos que cuando no se tiene en cuenta o se diluye este punto de vista epistémico o se diluyen las disciplinas unas con otras, se comunican relaciones perniciosas entre las disciplinas. Por ejemplo, vemos en muchos proyectos STEM que la matemática es vista como una calculadora al servicio de la ciencia o la ingeniería. Es decir, cuando hacemos cálculos consideramos que incluimos la M de matemáticas, pero las matemáticas son mucho más que el mero cálculo. La matemática también incluye las aproximaciones, las estimaciones, el pensamiento probabilístico, etcétera. Y entender la matemática, que además es una disciplina que tiene sus propios problemas, que también son interesantes, ¿no? Nos parece que la reduce a un utilitarismo que no es tan rico como, por ejemplo, ver cuando la matemática nos es útil para resolver un problema que estamos mirando desde las gafas de la ingeniería, pero a la vez ser capaces de mirar otros problemas desde las gafas solo de la matemática, ¿no? Esto nos parece interesante y lo mismo pasa, por ejemplo, entre la ciencia, ¿no?, y la ingeniería. Muchas veces se consideran los proyectos STEM la ciencia como generadora de ideas clave para fundamentar la ingeniería, pero la ingeniería tiene sus propias ideas clave. No todas, aunque la justificación de las mismas se puede llevar a un conocimiento científico, funcionan a otro nivel. Y de hecho, nosotros lo hemos comprobado cuando trabajamos con ingenieros o ingenieras reales, del mundo real, ¿no? Recuerdo en un proyecto que hicimos de aislamiento acústico con el alumnado, que contratamos a un ingeniero de sonido y le preguntamos bueno, qué sabía del sonido, cómo entendía el sonido para hacer su trabajo de aislamiento de habitaciones, etcétera, ¿no? Y era una persona muy conocida que había acondicionado acústicamente el auditorio de Barcelona. O sea, no era una persona que no tuviera un gran conocimiento, y nos dijo: yo del sonido sé poco, yo sé
de ingeniería acústica, que es decir, yo sé de qué materiales amortiguan, que la naturaleza del sonido, para mí, puedo pensar en el sonido como una sustancia y no hay ningún problema, que va y viene y rebota, etcétera. En cambio, la ciencia necesita ir más allá porque necesita comprender qué pasa dentro de esos materiales, el por qué se atenúan o no. Y en ese sentido son relaciones diferentes con el conocimiento que nos parecen útiles las dos. Y también creemos que cuando se hace esto de eliminar la visión epistémica, se niega al alumnado un poco la posibilidad de reconocer que es saber algo a fondo. Que es hacerse experto en una forma concreta de mirar. Nosotros, haciendo un poco quizás de broma, decimos, a veces hay proyectos de STEM donde pareciera que estamos priorizando una visión del alumno que es un modelo tertuliano, ¿no? Que hable desde todas las disciplinas un poquito sin hacerse experto en ninguna. Y al final lo que acaba aplicando es el sentido común, pero es un modelo en el que los alumnos pueden desarrollar diferentes expertitudes, incluso proyectos en los que un trabajo por expertos hace que tú vas a aplicar la mirada de la ciencia, ¿no? Y te vas a hacer experto en estas áreas, tú vas a aplicar la mirada de la ingeniería, te vas a hacer experto en estas otras, o en este ciclo todos vamos a ser ingenieros e ingenieras y vamos a mirar este problema desde esta perspectiva, en este otro ciclo vamos a necesitar la mirada de la matemática, etcétera, ¿no? Hay diferentes maneras de organizar esto en el aula. Un ejemplo del efecto que creemos que tiene real el hecho de considerar que la mirada disciplinar no es importante es, por ejemplo, algo que hemos publicado recientemente en este artículo. Antes no he dicho que perdonar, no puedo ir hacia atrás. Bueno, la idea anterior estaba publicada en un artículo con Cristina Simarro en un handbook sobre Integrated STEAM Education y esta es una publicación reciente en la International Journal of STEAM Education en el que hemos un poco comparado cómo se definen las prácticas de la ingeniería en el currículum de Estados Unidos, en el que queriendo, los autores hacen un paralelismo muy grande entre las prácticas de la ciencia y la ingeniería y al hacerlo, prácticamente las prácticas de la ingeniería son idénticas a las prácticas de la ciencia con un par de cambios, ¿no? Cuando aquí dice hacer preguntas investigables en ciencia, pues en el caso de ingeniería es definir problemas y cuando aquí habla, ¿no?, de crear modelos, etcétera, pues aquí habla de crear soluciones. Pero el resto de prácticas son idénticas en las dos, intentando forzar esta idea de que en realidad estas dos disciplinas pues tienen prácticas similares. Nosotros justamente en este artículo discutimos el problema que crea esta ficticia, desde nuestra perspectiva, por supuesto, comparación o asimilación de la ingeniería y de la ciencia en el currículum del Next Generation Science Standards de USA. Y hacemos una propuesta alternativa en la que queda más claro cuál es la mirada de la ingeniería, que es más concreta y es distinta a la de la ciencia, ni mejor ni peor, y las dos obviamente muy importantes en educación STEM. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de los problemas, lo que se hace es definir y delimitar problemas de la ingeniería. O, por ejemplo, desarrollar y usar modelos, que es algo que se hace en ciencias. En ingeniería es desarrollar y usar prototipos y simulaciones. Y nos parece muy importante diferenciarlo, porque los modelos científicos, esta polisemia con la palabra modelo, precisamente la definición del currículo americano ahonda en este problema, usan modelos como equivalente a maquetas, cuando en realidad los modelos científicos son teóricos, son conceptuales y son formas de entender una cosa, cómo creemos que funciona otra cosa, mientras que los modelos entendidos como lo que hacemos en ingeniería son prototipos y simulaciones concretas. O, por ejemplo, en el caso de planificar y llevar a cabo investigaciones en la ingeniería son test o pruebas de cómo funciona una cosa, de si está, ¿no?, vas haciendo pruebas a lo largo del proceso para ver si está haciendo la solución que construyes lo que quieres que haga. Y no es lo mismo que una investigación. O analizar e interpretar datos para identificar puntos de mejora, que es lo que hacemos en ingeniería, o usar el pensamiento matemático y el computacional, pero también los modelos científicos, las tecnologías disponibles en la construcción de tu solución. Una cosa que, por ejemplo, no existía en la definición anterior, al querer hacer una analogía entre ciencia y ingeniería y hacerlo muy similar, es la idea de materialización de una solución, que en ingeniería es importantísimo. La solución se tiene que poder materializar en un protocolo concreto, en un programa concreto o en un objeto concreto. Este tipo de problemas creemos que una visión epistémica los soluciona.
La misma línea, hemos publicado otro pequeño artículo también con Cristina Simarro y añadiendo a un matemático, en este caso Luis Mora, comparando las prácticas de la ciencia escolar, de la ingeniería escolar y de la matemática escolar para ver que sí es cierto que STEM nos permite o que estas prácticas nos permiten navegar de unas a otras, ¿vale? Porque ya las definimos de una manera que nos permita navegar entre disciplinas. En todas ellas tenemos la familiarización con los fenómenos o delimitar problemas o identificar conceptos, ¿vale? En todas ellas tenemos alguna manera de analizar o comprobar, en todas ellas hay una argumentación, hay la comunicación de información, pero ponemos explícitamente qué es idiosincrático de cada una porque creemos que esto aporta riqueza y porque creemos que hablar de STEM como una metadisciplina no nos permite concretar estas cosas diferentes que dan mucha idea de al hacer un proyecto, si quiero que la mirada de la matemática sea la que domine, entonces tenemos que hacer un matiz concreto, ¿no? Tenemos que aportar algo más. Y si quiero que la mirada de la ingeniería domine, tenemos que aportar otra cosa. Si no somos capaces de diferenciar entre estas disciplinas lo suficiente como para tenerlas un poco claras, qué hacen cada una de ellas, cómo aproximan cada una de ellas los problemas del mundo, lo que acabamos haciendo al diluirlas es aproximar los problemas siempre de una manera más naif que si diferentes miradas se ponen al servicio de la resolución del problema. Por otro lado, habíamos dicho que teníamos dos objetivos, la alfabetización científica, pero también el posicionamiento hacia las STEAM. Y en el posicionamiento hacia STEAM también nos dice cosas respecto a si la integración total o entender las STEAM como una metadisciplina o una super transdisciplina tiene sentido o no. Y, por ejemplo, sin querer profundizar mucho, porque no lo permite la presentación de hoy, simplemente deciros que este trabajo que hemos hecho con Karma Grimal, nosotros definimos el posicionamiento en STEM desde una perspectiva de identidad, entendido como una persona piensa, siente, habla y actúa en relación al ámbito STEM, ¿vale? Y este posicionamiento está conformado por su relación con diferentes variables, ¿no? Que incluyen el interés, la identidad, las aspiraciones, la capacidad y la percepción de capacidad. Si a alguien le interesa profundizar en esta idea, pues puede leer algunas de las publicaciones que hay. Yo no voy a profundizar. Lo que sí quiero decir es que, a grosso modo y rápidamente, este posicionamiento, que obviamente se desarrolla tanto en la sociedad, en la familia, como en la escuela, lo que nos dice la investigación sobre todo es que respecto a los intereses, es necesario privilegiar temas relacionados con el cuidado de las personas y el planeta, que esto es lo que tendría una perspectiva más de género o de diversidad. Sobre autoeficacia nos dice que la percepción de capacidad es más importante que la capacidad y que por tanto es muy importante la autorregulación y el efecto de género aquí. Sobre las aspiraciones nos dice que las aspiraciones son muy limitantes, que no solo aspiramos a lo que nos interesa, sino que nos interesa más aquello a lo que aspiramos y por lo tanto es muy importante el efecto de género y de desigualdad que hay respecto a las aspiraciones, y también nos dice que la variable más importante de todas ellas es la identidad y que los alumnos o las alumnas necesitan reconciliar su identidad personal con la identidad que asocian a las personas que se dedican al ámbito STEM o cada una de sus disciplinas. Lo que nos dice la investigación sobre este posicionamiento STEM es que no podemos hablar en realidad de un posicionamiento STEM porque cada una de estas variables, perdonad, no sé por qué ha hecho esto, cada una de estas variables tiene un importante componente disciplinar. Es decir, hay un conjunto de posicionamientos en STEM. Las personas no ven igual, no tienen las mismas aspiraciones hacia las ingenierías que hacia el ámbito, que hacia las ciencias, o por ejemplo, y dentro de las ciencias hacia el ámbito físico-químico que hacia el ámbito, por ejemplo, de biología o de la salud, etcétera. Y esto lo vemos continuamente y aquí hay un efecto de género brutal. Y por tanto no nos ayuda tanto hablar de educación STEM entendida como, como aquella que puede generar un posicionamiento STEM positivo hacia todas las STEM sin trabajar los problemas o las singularidades que tienen cada una de ellas y los problemas de posicionamiento, de visión negativa que generan cada una de ellas. De hecho, cuando vemos el posicionamiento STEM de nuestros jóvenes, tenemos muy polarizado, por ejemplo, los jóvenes que tienen un posicionamiento positivo, donde tenemos sobre todo chicos convencidos de que STEM, entendido como ingeniería y sobre todo tecnología, es para ellos. Por otro lado, chicas convencidas de que STEM es para ellas, pero lo que quieren decir es una S muy grande, ciencias, salud. Y en medio abajo tenemos un alumnado con muchas dificultades de posicionamiento STEM, pero en general muchas dificultades con todas las áreas, pero en medio tenemos
Una parte muy importante del alumnado, sobre todo este grupo C3, es un estudio que hicimos con una muestra bastante grande, representativa de la población escolar y los centros escolares, etcétera, de Cataluña, en el que analizamos el posicionamiento STEM, está a punto de ser publicado. Y aquí vemos, por ejemplo, este grupo tan grande de alumnado, de estudiantes con interés y autoeficacia en STEM moderada, pero bajo reconocimiento externo, y cuando rascamos, vimos, por ejemplo, que este alumnado tenía un posicionamiento más positivo hacia las matemáticas que hacia el resto de las disciplinas. Es decir, que tratar las STEM como un todo no nos ayuda a entender cómo podemos mejorar el posicionamiento STEM. Por las dos razones esgrimidas, un poco por cómo entendemos nosotros la competencia en el ámbito STEM y por cómo entendemos el posicionamiento STEM, esto nos hace reflexionar con qué grado de integración necesitamos en STEM, ¿no? Y para nosotros, aun a riesgo de ser un poco polémica, porque estamos en un, en un congreso que habla precisamente de la integración, nosotros creemos que hay que priorizar la calidad epistémica de la educación STEM respecto al grado de interdisciplinaridad. Es decir, que un proyecto simplemente porque incluya todas las letras de STEAM o se hayan metido todas de cualquier manera, ¿no? Y ahora vamos a hacer esto y hacemos el barco, vamos a entender la flotación, lo vamos a construir haciendo ingeniería, vamos a hacer cálculos con matemáticas y lo vamos a adornar, lo vamos a poner bonito y decimos que hemos metido también la A, pues que esto nos parece que no es un buen proyecto STEM, porque no se aprende la forma de mirar profunda de ninguna de esas disciplinas. Nosotros creemos que para que un proyecto sea un buen proyecto tiene que requerir involucrarnos en la mirada de una o varias disciplinas científico-tecnológicas a fondo y de verdad. Y cada disciplina tiene su forma de mirar el mundo y se debe aprender a mirar con esas gafas y a cambiar de gafas. Y que esto requiere a veces proyectos más largos, más centrados en alguna de las disciplinas, como mucho en dos, y que difícilmente, a no ser que el proyecto sea muy largo en el tiempo, se pueden incluir todas. Creemos que además esto hace que la M deje de ser la calculadora, como hemos dicho, la S no solamente es aportar un concepto científico, la E de STEM o la T no es solamente usar tecnología, esto le da un poco de valor a cada una de las disciplinas. También creemos que en los proyectos de STEM hay que dar un papel equilibrado a la ingeniería y a la tecnología, porque ahora parece que STEM sean propuestas realmente centradas solamente en estas disciplinas, porque quizás es lo que se considera más innovador, particularmente en primaria. Pero para nosotros este no sería una visión de STEM adecuada. Cuando queremos trabajar la competencia del alumnado científico-tecnológica, debemos hacerlo en cada una de las áreas científico-tecnológicas y no priorizar ninguna de ellas por encima de las demás. Creemos además que es importante no dar por hecho un posicionamiento positivo. Hay que entender que este posicionamiento varía con las disciplinas y que que al alumnado le guste lo suficiente, se lo pase muy bien en una actividad STEM, saque buenas notas, no presupone este posicionamiento positivo, no tiene por qué derivar una identidad y aspiraciones en STEM que posibiliten aprender más STEM. Por tanto, debemos, ¿no?, proyectar una cultura de participación y una perspectiva explícita de equidad de género y particularmente en algunas de las disciplinas, como puede ser, por ejemplo, en la ingeniería respecto a las chicas y particularmente la programación o la ingeniería informática. Y luego queremos recordar, no tiene que ver quizás con lo anterior, pero nos parece siempre importante decirlo, no olvidar los valores. Hablamos demasiado de qué letras incluir en STEM y muy poco de qué valores incluir en STEM. Y creemos que esta es la parte fundamental, ¿no? Un STEM con y para la justicia social, un STEM para la sostenibilidad, para la equidad, para la inclusividad. Sería más interesante que nos centráramos en esto como aquello transversal a todas las disciplinas STEM, que no forzar una transversalidad que quizás empobrezca más que enriquezca lo que aprenden nuestros alumnos y lo que hacen en el aula nuestros alumnos y alumnas. Y con esto, pues daros las gracias. Creo que he tardado exactamente, mira, se chiva el ordenador 29 minutos 44 segundos, es decir, los 30 minutos que me han dado. Perdonar si he ido un poco rápida, ojalá se haya entendido un poco y espero que en la ronda de preguntas pues podamos acabar de ponernos de acuerdo o no. Ya os digo que he intentado ser polémica porque creo que es un tema especialmente interesante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Digna. Polémica, pero fructífera conferencia, ¿no? De hecho, bueno, eso es lo que realmente estamos buscando aquí en este seminario, ¿no? Bueno, en el chat han surgido algunas cuestiones. Por aquí
Agustín, efectivamente, Agustín Aduri Bravo concuerda, ¿no? Que la matemática, dice, es la gran maltratada en STEM. La propuesta de trabajo multireferencial, comenta, puede ayudarnos a recuperarla con entidad, enlazando un poco con su conferencia, ¿no? Por aquí, Leana, sí, Si me dime. permites, Jairo, Sí, pongo sí, un ejemplo porque yo creo que, claro, en la presentación era tan corta que no permitía ponerse demasiados ejemplos, pero la verdad es que devil is in the details, ¿no? Y cuando pones un ejemplo es cuando se entiende de verdad. claro. Y por poner un ejemplo me preguntan siempre que hacemos una formación en STEM, pero dime un proyecto donde la mirada matemática sería importante. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, uno que nosotros, que ha elaborado una colega nuestra, que a mí me parece muy interesante, Elia Tena, una estudiante de doctorado mía con Nuria López, una profesora con muchos años de experiencia. Es un proyecto en el que a través de una noticia que dice a ver si lo digo en castellano, Uraneta, golondrinas, las golondrinas, no sé cuántos centenares de miles de golondrinas emigrarán en los próximos meses al norte de Europa, ¿no? La pregunta que le hacemos al alumnado es cómo saben las golondrinas que tienen que emigrar todas a la vez ahora y cómo saben los científicos o los periodistas que son tantos centenares de golondrinas. Entonces, en este proyecto, en un primer ciclo, manda la mirada de la ciencia porque tenemos que entender el sistema o la función de relación con el ambiente. ¿Cómo saben las golondrinas que se tienen que ir? ¿De qué manera notan? ¿Qué estímulo llega? ¿Qué respuesta? Etcétera, etcétera. Pero para hacer la segunda pregunta, ¿cómo saben los periodistas o los científicos el número de golondrinas que van? Tenemos que hacer un problema, o sea, tenemos que tener una mirada matemática porque es un trabajo de estimación. Y entonces hacemos ejercicios parecidos, pues el típico de estimar cuántos Smarties hay en un bol o lo que sea, para que vean el tipo de ejercicio que se hace. En dos ciclos diferentes se trabajan las dos miradas y para resolver el problema final se necesitan las dos, pero se le da entidad a cada una de ellas. No se ningunea de alguna manera o se menosprecia lo que puede aportar una a la otra, que creo que es un poco la visión. Efectivamente, Digna. Y aquí en este sentido, Ileana Greca planteaba, ¿no? Que muchas veces no se discuten ni siquiera los fundamentos epistemológicos, ¿no? Se da mayor relevancia quizá a las ciencias, ¿no? Desde planteamientos STEM, desde la didáctica de las ciencias experimentales, sobre todo, ¿no? Y quizá quede ahí también la ingeniería o la matemática por debajo, ni siquiera discutiendo sus fundamentos. Bien, por aquí, eh, muy interesante, Teresa Lupión Cobos de la Universidad de Málaga, el cuadro que nos ofrece Digna, correlacionando características de epistemologías y tratamiento de las matemáticas frente a las ciencias y el tema del posicionamiento. Interesante lo del posicionamiento, comenta Ileana. Por aquí El también posicionamiento, si me Arancha. permites, Jairo, yo creo Sí. que no lo hemos tenido muy en cuenta. Es decir, llevamos unos ciertos años ya, ¿no? Quizás 2, 3 años, reflexionando mucho sobre que ¿no? A raíz de esta demanda, ¿no? De un poco de las administraciones, un poco guiado por las empresas high-tech, ¿no? De profesionales de STEM, de alguna manera, nos venimos preocupando mucho en qué educación STEM, cómo hacerla en el aula, hay millones de metodologías, etcétera, y nos hemos preocupado poco por cómo lo reciben nuestros alumnos más allá de la propia actividad, es decir, no que les haya gustado esa actividad o que hayan aprendido en esa actividad en concreto, sino qué les dice a ellos de cómo son las personas que se dedican a esto y cómo son las personas que disfrutan en este ámbito y cómo son las personas que se sienten empoderadas o conocedoras en este ámbito. Y ahí nosotras, sobre todo Karma Grimal, que ha hecho mucho trabajo en temas de identidad, nos hemos dado cuenta de que la identidad para nada es global. Es decir, ellos diferencian muchísimo, por ejemplo, la imagen que tienen, sobre todo cuanto más mayores son, la imagen que tienen de pues, un físico o una física, de un químico o una química, o por ejemplo, ahora que hay una época, ¿no? de quimiofobia, o por ejemplo, un biólogo bióloga, ¿no? Que le presuponen, ¿no? Por ejemplo, al biólogo biólogo le presuponen un amor a la naturaleza, aunque luego le diga que hace experimentos con ratas, ¿no? Y entonces hay una serie de estereotipos asociados a las diferentes disciplinas en STEM, incluso dentro, que son más importantes de lo que creemos, porque, como decía, lo que nos dice la investigación es que la aspiración, es decir, no haber descartado un ámbito o una profesión, tiene más efecto del que creíamos. Nosotros nunca nos hemos dedicado al ámbito STEM para generar profesionales en STEM. Este no es para nada nuestro objetivo. Nosotros nos mueve un tema de competencia ciudadana, ¿no? Y de ciudadanía global. Pero nos hemos dado cuenta que las aspiraciones no las podíamos dejar de lado porque cuando alguien ha decidido que esa parte del mundo ya no tiene nada que ver con lo que
se puede incluso plantear, automáticamente pone menos interés, pone menos esfuerzo, pone menos competencia y acaba siendo profecía de autocumplimiento. O sea, se te acaba dando mal porque has cerrado esa puerta muy temprano y no la cierras porque se te da mal necesariamente. Esa, la relación es más compleja. Muy bien, gracias, Digna. Por aquí, Alicia Martínez González plantea algo interesante. Dice, has mencionado como la inclusión de las matemáticas como una herramienta tipo calculadora. Esa visión no es buena manera de aplicar STEM. Dice, por otro lado, bien chicos o chicas destacan en alguna de las áreas STEM, o más bien STIE, pone, pero no las matemáticas. ¿Podrías dar tu opinión al respecto de por qué las matemáticas no son las favoritas ni para chicas ni para chicos? ¿Puede tener que ver con el maltrato que se le da? Bueno, ahí. Yo creo que hay mucho estereotipo, ¿eh? Cuando nosotros hacemos encuestas, y estoy hablando de encuestas que además llevan 10 años de diferencia, hubo una que hicimos con Everest, con la Fundación La Caixa y con FECID, que se hizo en Madrid y Barcelona, y fue una encuesta muy representativa de estudio de vocaciones científicas, de hecho, a nivel estadístico muy bien hecho, digamos, había gente allí de estadística comprobando, ¿no? que realmente tuviéramos una muestra representativa, pues las matemáticas no eran para nada una de las asignaturas peores y en la mayor parte del alumnado pasaban por encima, por ejemplo, de las artes plásticas, cosa que nos sorprende. También hay, ya os digo, mucho estereotipo. El alumnado reconoce bastante que las matemáticas le son útiles en la vida y otra cosa es que decir que las matemáticas son un rollo forme parte del ideario colectivo, ¿no? Y sea una cosa que tengas que decir y otra cosa es que de verdad, cuando tienes que rankear las disciplinas en las que tú le das más importancia, pues la pongas de las últimas. Son cosas muy distintas. Entonces, el alumnado no tiene tampoco, hay mucho estereotipo en esto, pero además, ese grupo de en medio que os decía que tiene un posicionamiento STEAM que llamamos intermedio, ¿no? Nosotros nos referimos a este grupo como el Big Middle, el pool del que no tenemos ni los que tienen un posicionamiento totalmente positivo ni los que tienen un posicionamiento totalmente negativo, sino gente que aún se podría definir y que en general no están arriba porque tienen muy bajo reconocimiento externo por parte de sus progenitores, padres y madres, su familia y sus profesores y profesoras. Cuidado con eso, ¿eh? Es decir, que ellos consideran que tienen autoeficacia suficiente, competencia suficiente, etcétera, pero creen que sus padres y sus madres y sus profesores y profesoras no ven que la tengan. ¿Vale? Este alumnado de en medio le da mucho más valor a la M que a cualquiera de las otras. ¿Vale? Y consideran y entienden que matemáticas se tendrán que hacer. Cuidado, por eso digo que hay bastante estereotipo. Creo que el problema de las matemáticas muchas veces es que no solamente en los proyectos de STEM hemos tratado las matemáticas de forma utilitaria, sino que en el currículum también se tratan de forma utilitaria. Entonces, incluso cuando solo se hacen matemáticas en la asignatura de matemáticas. Y entonces esto es difícil que el alumnado entienda lo que le aporta la mirada matemática, más allá de la utilidad de cálculo, ¿no? Pero nosotros tenemos ejemplos de proyectos que lo hacen y no son todos nuestros, ni mucho menos, la mayoría los hemos encontrado pues viendo lo que hacen otros docentes, ¿no? Y algunos son muy interesantes y además con una perspectiva muy integradora. Por ejemplo, no sé, vimos en un proyecto de una escuela, creo que era del País Vasco, que hacía una competencia en la que, o sea, me decía, bueno, estos típicos concursos de fotografía matemática, por ejemplo, y que además ya lo relacionan con patrimonio, etcétera, o un concurso en el que donde hay matemáticas en la moda y era totalmente en abierto y los alumnos tenían que escoger y había que desde los que escogían el tema de precios, ¿no? de la tela, etcétera, de cuando vino la minifalda o como una recesión, etcétera, ¿no? Como todas las recesiones van acompañadas de ropa más corta, etcétera, etcétera, y otros lo hacían desde otras perspectivas, ¿no? Desde cómo construir algo en 3D a partir de algo plano, en fin, etcétera. Muy bien, Digna. Por aquí, Francisco Javier Perales Palacios. Gracias, Digna, siempre aportando perspectivas nuevas. Y añade, resulta esencial trabajar interdisciplinarmente para evitar esas tentaciones simplificadoras, ¿no? Que nos has abierto hoy aquí como un tema súper interesante. Aquí Iván Diego, de Asturias Forest Team, comenta, Digna, ¿hasta qué punto los modelos de referencia que se ponen como ejemplo contribuyen a reforzar o desmontar esos estereotipos, ¿no? Bueno, pues depende, ¿no? Se ha hablado muchísimo aquí, incluso en la audiencia, ¿no? Creo que hay gente que sabe más del tema que yo. He visto que estaba también Carolina Pipitone y otra gente, pero se ha hablado muchísimo, por ejemplo, claro, cuando hacemos, por ejemplo, proyectos en el que enseñamos científicas, muchas veces las científicas pues son ejemplo de mujeres abnegadas, totalmente dedicadas, desdichadas, ¿no? Y dedicarse a la ciencia pues les ha
costado un cáncer o su vida, su vida familiar, etcétera. Entonces, a nosotros nos gusta más hablar de la ciencia cotidiana, de la ciencia amateur, de la ciencia profesional actual, en una colaboración grande, es una persona normal y corriente que te dedicas a eso como te podrías dedicar a otra cosa. Entonces, cuanta más normalidad, cuanto más aros de normalidad, ¿no? Asociemos a la ciencia, a la ingeniería, a las matemáticas, mejor. De hecho, en el proyecto que tenemos ahora, que llevamos alumnos de ciencias, de biociencias, ciencias y ingeniería a aulas de secundaria, tenemos la formación la semana que viene y la formación básicamente es o sea, coméntales todas las veces que algo te ha salido mal, cuánto te has tenido que esforzar, habla de tus hobbies, no te presentes como alguien que sabes mucho, sino alguien que quiere saber. O sea, es muy diferente. Y todo este tipo de mensajes nosotros los trabajamos y les damos como un protocolo de actuación porque creemos que eso es lo que tenemos que compartir, ¿no? Una persona que se ha hecho experto en este ámbito y lo valora y le gusta y lo disfruta y trabaja en ello, pero que también lo podría ser en cualquier otro y que es una persona normal. Creo Eso que es. la falta de normalidad nos ha hecho mucho daño, ¿eh? Muy bien, Digna. Bueno, retomando un poquito antes de la guinda del pastel que ha puesto por ahí Agustín Maruri Bravo, ¿no? Y esa la vamos a dejar para el final. Siempre me pone Eh, retos este claro. Agus. Yo te quería comentar, ¿no? Nosotros, es cierto, ¿no? Que convergemos ahí con lo que has comentado, ¿no? De los objetivos al final que perseguimos con esta educación STEM o STEAM, ¿no? Nos alejamos también, como has comentado, del tema de la profesionalización o del tema de las carreras, ¿no? Como única premisa, ¿no? Para trabajar desde estos enfoques. Y bueno, lógicamente enfocamos hacia ese desarrollo competencial integral, formación ciudadana, etcétera. Y aunque se desprende de la presentación, y lo sé, de tu conferencia, un poco características de la naturaleza de STEM, ¿no? Ya sabes que esto es un tema vivo de debate. Mm. Sí que me gustaría que si pudieses profundizar un poquito o aclarar vuestro posicionamiento actual, ¿no? Acerca de este debate de la naturaleza de STEM. Lógicamente, ya digo, se Mm. desprende porque hemos hablado, o has hablado del posicionamiento, de esas características generales a donde tenemos que Mm. apuntar, ¿no? Pero si puedes Yo creo que hay preguntas profundizar muy un poquito. interesantes que surgieron, por ejemplo, en el último Congreso de Enseñanza de las Ciencias, de una mesa que fue muy controvertida y que siguen estando de actualidad, que es un poco, entonces, ¿no? Si las disciplinas STEM son importantes y la integración o la interdisciplinaridad no es lo central en educación científico-tecnológica, entonces, ¿por qué STEM o STEM exactamente qué aporta, ¿no? Respecto a otros modelos o a otras cosas que teníamos antes? A ver, lo primero que aporta, y no es menor, yo creo que la gente un poco olvida algo muy importante y es que nunca habíamos hecho de forma explícita ingeniería ni tecnología en primaria. Es decir, el ámbito este lo primero que aporta es enseñar que el ámbito científico-tecnológico es un ámbito rico y en algunos lugares, incluso cuando ponen toda la lista de disciplinas involucradas, salen más de 70 disciplinas, ¿no? Entonces, las ciencias son muchas ciencias, la ingeniería son muchas ingenierías diferentes, algunas a nosotros nos pueden parecer menores, para el alumnado son muy atractivas o tendrán un gran papel en el futuro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el diseño industrial, etcétera, en un momento de prosumismo, ¿no? De que la gente quiere diseñar sus propios productos, etcétera. Entonces, lo primero es, yo creo, explicitar más qué caracteriza el ámbito científico-tecnológico, que estaba muy dominado, al menos en primaria, por una presencia muy menor de las ciencias, pero solo las ciencias. Digamos. La segunda cosa que yo creo que aporta es este cambio de gafas, es decir, es importante. No, yo no creo que haya unas gafas STEM, yo no creo que esto es una falacia, decir que hay una manera de mirar el mundo científico-tecnológico y que todos los que hemos hecho una carrera del ámbito científico miramos el mundo más o menos igual, no es verdad, porque esto sería andar en la famosa frontera entre, ¿no? Cuando decíamos los de ciencias y los de letras, entre las dos culturas, yo no estoy de acuerdo, no hay unas gafas de una de las culturas y luego hay otra cultura, para mí esto no me gusta. Sí creo que el ámbito científico-tecnológico está compuesto por diferentes maneras de mirar que tienen unas conexiones muy altas entre sí. También conectan con otras disciplinas, también conectan con las ciencias sociales, con la economía, con la política, con la ética, pero que se conectan mucho entre sí a la hora de resolver problemas de este ámbito. Y esas conexiones son interesantes de explorar, ¿vale? Entonces, yo sí creo que aporta el hecho de poner un proyecto o un problema al alumnado que para resolverlo
tiene que ponerse las gafas de la ciencia, en particular, pues a lo mejor de la biología o en particular de esta cosa, y que para otra parte del problema se tiene que poner otras gafas de alguna otra de las letras de STEM. A mí me parece que esto aporta mucho porque de alguna manera en el mundo real esto es lo que pasa. En cualquier empresa o en cualquier cooperativa en la que estén abordando un problema, va a haber una persona, ¿no? Que tiene un conocimiento científico, otra tiene un conocimiento de la ingeniería, van a hablar entre ellas. Pero me parece importante esto. Los problemas son interdisciplinares, pero el abordaje de los problemas se hace desde diferentes disciplinas, diferentes personas que dominan diferentes disciplinas. No hay nadie que se considere, yo domino todas las disciplinas en STEM, las voy a usar todas. Esta situación es la que yo querría, de forma análoga, ¿no? Como decía Agustín, no vamos a hacer investigación como la que de los científicos, vamos a hacer algo análogo en el aula, ¿no? Pues de forma análoga, como pasa en el mundo real, que los alumnos tengan la posibilidad de hacerse mini expertos en pequeñas partes del ámbito STEM para luego ver que necesitan diferentes miradas para resolver el problema. A mí lo que más me preocupa en STEM es que se convierta en una cosa superficial, que perdamos todo lo que hemos hecho en todos estos años, sobre todo en la didáctica de las ciencias y de las matemáticas, que tienen más tradición. La didáctica de la ingeniería está un poco en pañales, hay que darle fuerza, digamos, que se pierda todo lo que ya sabemos. Eso no significa que sea lo mismo que lo que había antes, sino que tiene que partir o apoyarse en lo que ya había antes. No sé si te respondo, porque es una pregunta muy compleja la que me haces, Jairo. Bueno, estoy satisfecho. Sobre todo por la hora que es, ¿no? Hay que ir pasando. Sí, bueno, vamos a ir terminando. Yo creo que has sido muy clara en tus explicaciones, nos has aportado esta mirada muy interesante y si quieres terminar intentando dar respuesta a esa cuestión que ha planteado Agustín ahí, ¿no? La guinda Sí. del Hay pastel. dos preguntas súper difíciles, la de la STEM modelizadora y la de Nancy, ¿no? Nancy Fernández nos pregunta cómo compatibilizar con una formación docente que es fragmentada. En realidad este es el gran problema de todos, que todo es fragmentado y a la vez queremos que no lo sea, pero al final siempre hay un momento, ¿no? En el que lo partimos. Yo la respuesta de Nancy creo que Agustín ha respondido bastante bien con esta idea de ponernos en serio con la formación inicial y que el propio alumnado tenga que hacer estos mismos, ¿no? Resolver estos mismos problemas complejos que necesitan abordaje desde diferentes disciplinas cuando están haciendo su formación. Pero sobre la STEM modelizadora, yo creo que hay buenos ejemplos de proyectos en los que, al menos desde el punto de vista de las ciencias, se modeliza. Desde el punto de vista de la ingeniería o de la matemática, en matemáticas también hay una parte de matemática que es interesante modelizar, pero hay otras partes en las que eso no es el foco de interés. Y en el caso de la ingeniería, modelizar no es el foco de interés. Entonces yo creo que más que una STEM modelizadora, la idea sería una STEM que cuando domine la S, cuando la S sea grande, consigamos que sea modelizadora, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues los proyectos, ¿no? sobre contaminación atmosférica que nosotros estamos llevando últimamente, en los que los alumnos tienen que modelizar cómo se imaginan el aire limpio y el aire contaminado, para mí serían un buen ejemplo, ¿no? El de Caterina Soule y Eliatena, y hay muchos otros. Pero a veces, cuando la M mande, a lo mejor modelizar no es el objetivo. A lo mejor el objetivo es materializar, o el objetivo es prototipar, o el objetivo es estimar, o el objetivo es... Y tenemos que entender también que para una estimación matemática, saber ciencias a veces es interesante, pero es para estimar. Ese es el objetivo en ese momento, esa es la práctica que estamos trabajando. A mí me gusta esa idea de entender cuáles son las prácticas de cada disciplina para que en un currículum podamos ver si son equilibradas o no. Y al profesorado con el que trabajamos le ayuda este mapa, esta lista de prácticas, sean estas o sean otras. Nosotros hemos hecho un intento, no tiene por qué ser el definitivo, el mejor, es igual. Pero es un mapa de ruta. Ah, vale, pues ahora trabajo esta, ahora trabajo esta, ahora trabajo la otra. A veces puedo trabajar estas juntas, a veces es mejor separarlas. Pero necesitamos, o sea, poner simplemente la etiqueta STEM sin que esté claro qué prácticas de cada disciplina estás trabajando, qué mirada de disciplina estás trabajando. A mí me parece que es poner la etiqueta a algo en lo que la ciencia, la tecnología, las matemáticas podían pasar por allí. ¿Sabes? Pero en realidad el problema puede ser de cualquier tipo. Es otra cosa.